A ustedes aquí, créanme, hace tiempo no te veía, Susan. Sí. No conocía a Manny, me imagino que usted es Manny y Debbie, ¿cierto? Bien, a todos los demás yo los conozco, ¿verdad? A Edwin, que está ahí sentado, también a Joel Valls, de la República Dominicana, a quien le corregí los dos textos que aparecen precisamente en Etcétera, y a Sonia Gariño, por supuesto, que fue mi estudiante. ¿Se me quedó alguien? ¿Okay? Ay, Héctor también fue mi estudiante. Y le corregí, aquello fue, déjenme decirles. El sacrificio de Semana Santa. Corregirle Hongo Negro TV. Lo llevo con mucho cariño, ¿eh? Sí, sí. Y está precisamente aquí uno de los cuentos suyos con el mismo título. Bueno, quiero decirles que a mí me hubiera gustado ser bastante espontánea en esta presentación, después de haberme leído y releído cada uno de los textos que aparecen en Etcétera, pero pensé que iba a estar 2 horas hablando. Entonces, esta conferencia es un poco académica, de modo que va a ser algo corto, y entonces luego los dejamos a ustedes para que contesten las preguntas del público, que sé que serán muchas. Yo me quedo con un montón de dudas, déjenme decirles. Toda obra literaria como expresión de una concepción del mundo responde a unos intereses sociales, a los intereses de un grupo determinado. Esa visión del mundo nos permite entender una obra en su contexto social y cultural. A través de una conciencia individual, la obra constituye una toma de conciencia colectiva. Los antologados, etcétera, mediante el vehículo de la poesía y del relato breve, se convierten en portavoces de las aspiraciones de toda una colectividad. El fenómeno literario no puede sustraerse al condicionamiento histórico temporal ni a las circunstancias personales del autor. De ahí que tenga que partir de causalidades externas y de las consecuencias sociales que marcan su producción, lo que nos permite analizar la trabazón entre el contenido de la obra y el contenido de la conciencia colectiva. Para Goldman, el autor no ha de verse como un individuo aislado, sino como miembro de un grupo social, planteamiento consonante con el de Mikhail Bakhtin, para quien cada ser humano no es individual ni privado, sino que se constituye como un colectivo de múltiples yoes que se encuentran en otras voces, que paulatinamente conforman la ideología de toda una colectividad, como ya habíamos señalado. Es lo que él llama la polifonía del discurso dialógico. De modo que el sujeto social es el responsable de producir un texto que resulta ser el espacio entre los sistemas ideológicos y el sistema lingüístico. Examinar este último aspecto nos lleva al análisis translingüístico, es decir, al conjunto de voces pertenecientes a diversos estamentos como son la cultura, el arte, las ciencias, la economía, entre otros. Todo ello redunda en que la literatura no es autónoma, sino que depende de los demás sistemas sígnicos. Ningún hecho literario que define a una época es ucrónico, más bien registra huellas y vivencias referidas a circunstancias únicas. El escritor tendrá en común respecto de los otros hombres su condición social y compartirá su experiencia con otros a través de su escritura. El contenido de su obra se basará en la observación de la conducta humana y su obra repercutirá en la conciencia social de los lectores. ¿Por qué otra antología si pululan tantas en las librerías? Podríamos contestar porque no salimos en ninguna de ellas. Estas son las palabras iniciales del libro Etcétera. Pero lo cierto es que, según explica uno de los editores, Neftalí Omar Núñez, la antología surgió para dejar constancia histórica del quehacer literario de jóvenes que se reunían convocados por Edwin Vázquez Asensio en la Peña Literaria Inc. desde 2006
hasta 2010. Vayamos por partes. Su título alude, según el editor, al término que se emplea, y cito, para decir que hay otras cosas más, pero menos importantes. El título nos remite al cuento colofón de En cuerpo de camisa de Luis Rafael Sánchez, un conjunto de relatos en que nos presenta las lacras sociales. No sé si fue deliberado el intertexto. Retomando el tema, son 51 piezas literarias distribuidas en 30 poemas y 21 relatos. Participan 10 escritores, 6 de los cuales escriben tanto poesía como cuento. Estos jóvenes son producto de los acontecimientos políticos, históricos y sociales del siglo XXI, partiendo de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra los Estados Unidos, la guerra de Afganistán, el golpe de Estado en Venezuela contra el gobierno electo encabezado por el presidente Hugo Chávez, el paro petrolero en Venezuela, la invasión de Estados Unidos y el Reino Unido a Irak para derrocar el régimen de Saddam Hussein, la devastación del sureste asiático por un tsunami, por un maremoto, y de Nueva Orleans por el huracán Katrina, la inestabilidad del régimen castrista, la ejecución de Saddam Hussein, la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, el conflicto de la Franja de Gaza, la recesión mundial, la pandemia de la gripe porcina, el boom en las redes sociales, en Internet, el lanzamiento del iPod y del iPhone, entre otros muchos acontecimientos mundiales que repercuten localmente. En Puerto Rico, con su apiñado registro de turbas, huelgas obreras, protestas y denuncias, difícilmente puede esperarse que los escritores se mantengan apartados de los asuntos públicos del momento. Continúa en incremento y como herencia de generaciones anteriores una postura de desacralización de las estructuras establecidas, postura que se instaura en algunas selecciones del libro que examinamos. Presenciamos el resquebrajamiento asimismo de las instituciones consideradas sagradas, la familia y la iglesia. Los antologados, etcétera, critican, denuncian, se centran en torno de los problemas sociales y culturales e implantan un lenguaje corrosivo y estridente propio para la denuncia. El conjunto antológico particularmente configura un magno universo de espacios irreales que violan las reglas de la lógica. En este apartado tienen cabida Doomsday a la J-Pop. Yo realmente no sé si tú lo pronuncias así, César, de César Santiago. Me hiciste buscar todo esto en las enciclopedias, en internet, porque no sabía lo que era Doomsday, no sabía lo que era J-Pop, bueno, pero ya me enteré. Y también Hongo Negro TV de Héctor Pérez Babilonia. Textos en lo que además deviene la violencia. La violencia se instaura contra el natural modo de proceder, bien psíquica, emocional o verbalmente. Carlos Monsiváis, uno de los críticos más reconocidos del panorama cultural hispánico, sostiene que la literatura de la violencia como pura representación asume la forma de melodrama. El imaginario del cine y la televisión vehicula tanto a víctimas como a agresores. En Doomsday a la J-Pop se enfrentan la cultura japonesa y el capitalismo, y Cristo y la bestia. Bajo el mismo dominio del imaginario narrativo visual, Héctor Pérez Babilonia establece su relato Hongo Negro TV, extracto de su novela psicotrópica de igual título. El hiperrealismo, entiéndase realismo sucio, es un término que se emplea ahora, hiperrealismo, realismo sucio, en la descripción de los métodos por medio de los que se suben el escalafón de la violencia, deviene asimismo en clásico violento, catarsis, y en clásico violento, la comunidad de Joel Páez, natural de San Cristóbal, República Dominicana. Dice: llevo días meditándolo. Tengo que matar a una persona. Saldré y buscaré a quien matar. Debe ser alguien que no merezca vivir, al que la vida haya maltratado severamente, dice en el primero, es decir, en Catarsis.
Aprovecho la oportunidad para referirme a la otra edad que se instaura en este texto, así como en una ávida lectora de Debbie Ortiz, y que merece más atención, Debbie, realmente, de mi parte, de los críticos. Cuando el personaje reconoce la existencia de otro y asume su identidad, la identidad del otro, de quien no se es, pero quizás de quien se desea ser, la otra edad se construye a partir de la oposición. A quien busca el personaje de catarsis es a sí mismo y al final se suicida. En Clásico Violento, 2 puntos, la comunidad, unos niños delincuentes planifican matar al responsable de que el padre de uno estuviera lisiado. Aprovecho para decir que cuando estuve mirando las fechas de nacimiento y demás, bueno, se trata de Joel Baez, el más joven del grupo. Las edades de ellos más o menos fluctúan en el mismo cuadrante, de modo que, como les dije hace un rato, tienen más o menos los mismos intereses. Y este muchacho realmente es un narrador de primera. Otros textos son, siempre he leído Neftalí, O, y después me enteré que es cero. Yo sigo pensando que es O. Yo digo que es cero, yo digo que es O. La O es una conjunción disjuntiva, ¿verdad? O una cosa o la otra. Si se lee en el cuento, creo que me van a dar la razón. A menos que él lo convenza de que es un cero. El personaje, influido quizás por la novela policial que leía, La vida breve, se vio en una encerrona entre 2 planos, el real y el onírico. Cree haber matado a su cuñado, pero no, se fue, como dice, en un viaje profundo, y ello lo soñó. El personaje recobra su humanidad en la venganza. Psicológicamente, al matar a quien lo humilla, rescata parte de su identidad fragmentada. La indistinción entre lo real y lo melodramático conforman la atmósfera de la violencia, como en el magnífico relato de Manny Rosa, Perseguido por la maldad, en el que un esquizofrénico da muerte a su mujer, quien ha abortado a la criatura, pero no sabe cuál de, entre comillas, los desconocidos inventados por su mente cometió el asesinato. En El descenso en los infiernos de Edwin Vázquez, la mujer del relato también asfixia a la criatura con la almohada y con la misma navaja que su marido, dueño de un imperio corporativo, había usado para afeitarse, se cortó las venas. Son personajes desesperados y desolados que se equilibran al borde del abismo. Otro tipo de violencia se establece en el lenguaje. En Alejandro Tapia y Rivera 2009, Pérez Babilonia dice, y digo, Puerto Rico es un viejo tecato que sueña con rehabilitarse. Y en Quiero ser poeta también Jonathan Flores. Después, si él quiere leerlo, bueno, pues ustedes pídanselo. El interrogante de Neftalí Omar Núñez dice, ser las escopetas que volaron las cabezas de Hemingway y Kurt Cobain, o ser inexorablemente las cabezas que volaron. En Star Wars dice, look, I'm your father. Father, yes son, I want to kill you. Etcétera, se puebla, como hemos reseñado, de personajes azarosos que sacuden al lector que no está acostumbrado a enfrentarse con una literatura que deconstruye la perspectiva de la poesía y del cuento actuales. Son, en el decir del crítico Juan Duchesne Winter en su libro Ciudadano Insano, 2 puntos, Ensayos bestiales sobre cultura y literatura, una nueva mutación de sujetos, a la que denomina ciudadanos insanos. La insanidad en estos textos ha de verse como la deformación de la moral y habrá de ser causante de que algunos personajes sanos se repliquen en seres pervertidos. Han quedado atrás el realismo decimonónico a la manera de Flaubert, el realismo socialista a la manera de Wohana, una revista panfletaria de la década del 60.
El neosurrealismo, propio de los escritores que arremeten con saña grotesca contra el mundo y sus convencionalismos, un movimiento que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, para dar paso a otra modalidad. Visiblemente se instaura en estos textos el hiperrealismo o realismo sucio, como ya antes les había comentado. Es Jonathan Flores, como ningún otro de los antologados, quien más se acerca a la estética de la violencia del lenguaje y al hiperrealismo. Ello se hace evidente en Happy Hour de los poetas y en Confesiones de tu escritor favorito. En Palabras en la boca, poema inicial del conjunto, Sonia Galindo ensaya la prosa poética simbolista a la manera de Baudelaire y de Rimbaud. Consciente o inconscientemente quebranta la mecanización del ritmo métrico, pero el movimiento, entiéndase la acústica, los arpegios y la música del lenguaje, conceden un invaluable sentido artístico, fonético y emocional, como cuando apostrofa al poeta. Háblame, poeta, dime, ensaya en mis oídos, dramatiza tus palabras con sangre desde mis ojos, ahuécalas en mi olfato, caliéntalas en mi piel, cántalas, exprésalas, discútelas, discúrsalas. Participa el texto del erotismo, de aquello que torna la carne deseable e inspira una impresión de juego placentero. Revela a la escritora una gran maestría en la selección de palabras por su poder evocador y por el conocimiento lingüístico. Es estudiante de estudios hispánicos. Bajo este signo incluyo Pasión mística, un breve relato de Manny Rosa que trata, como dice el texto, de un diálogo sensual con el amante ausente. Brillante ese texto. Destaco la selección de Sonia no solo el erotismo, sino el feminismo y la intertextualidad que inciden en la comprensión del poema Ana O. Ana O fue real. Estos muchachos me han hecho a mí buscar quién era Ana O. Yo dije, déjame ver si aparece una Ana O. Qué bueno, ¿verdad? Que tenemos ahora en los medios para buscarme. Pues sí, me enteré de toda una historia maravillosa. Aprendí gracias a este texto quién fue Ana O. Y les voy a decir para que ustedes también lo sepan. Ana O fue real. Se llamó Berta Pappenheim y nació en Viena en 1859. Fue poeta y novelista. Para ella, y cito, el psicoanálisis es en las manos de un médico lo que la confesión es en las manos de un sacerdote católico. Puede convertirse en un buen instrumento o en un arma de doble filo. Depende de quién lo administre y del tratamiento. Cierro la cita. Con ella, es decir, con Berta o con Ana O, no dio resultado el psicoanálisis freudiano, ni el de su discípulo Breuer. Entre 1880 y 1882 fue paciente de Joseph Breuer, quien la trató. Por cierto, Breuer, aparece Breuer y ella escribe Brauer. Hay que ver entonces ahora en el acta de nacimiento de lo tendríamos que ver, a ver si es Breuer o es Brauer. La trató como enferma de histeria, pero él falló. Este poema es feminista. Para Nancy Cott, el feminismo es, y cito, la creencia en la importancia de la igualdad de género, invalidando la idea de jerarquía de género como concepto construido por la sociedad. A la mujer, Nancy Cott le atribuye autonomía y emancipación. Ello se hace evidente en los versos que dicen. Emma, lo voy a leer completo. Carlito, préstame el libro, este no es mío, pero el mío está todo para vaquear. Así está bien. Déjame ver. Déjenme de dónde sacamos todo eso de Breuer y de Ana O. Aquí, página 10. Dice, Ana O sabía muy bien lo que hacía. Prestó su máscara, sus piernas, su olor, su histeria, su hambre, su boca, su vientre, su doble vida, su inconsciente, para echar al piso el psicoanálisis y la teoría insensata de que la mujer no existe. Breuer, apóstol de Freud, fue la carnada sabrosa. Freud o Freud. Gracias.
En el poema Quiero de Debbie Ortiz se refracta el erotismo sin rayar en lo sensual. Este poema hermosísimo, Debbie, dice: quiero que esta noche me toque la luna, que me convierta en gitana para andar en libertad, sin dejar de ser tuya, para beber las estrellas en tu mano morena y que me moje la lluvia de tu savia desnuda. De otra parte, los poemas de Susan Hernández, escritos con profunda maestría, son poemas feministas, amorosos, pero no caen en el erotismo pasional. De los tres del conjunto se destaca requisitos de admisión para el hombre que quiera a esta mujer. Estructurado en dos partes visiblemente marcadas por los versos iniciales, el hombre que yo ame, el hombre que me ame, se despliega el espíritu lúdico. Escuchen: el hombre que yo ame al menos será straight, aunque metrosexual. No gastará más que yo en las visitas al spa. Esto versus el hombre que me ame no temerá mis triunfos, ni temerá mi rebuscado discurso, ni mis ideas feministas, ni la chispa que me caracteriza, ni que gane más que él. La intertextualidad se estatuye en este texto, es decir, en etcétera. Esa relación de copresencia entre dos o más textos es visible en A Whitman, de César Santiago. Dice: las hojas de grama, the leaves of grass. Las hojas de grama chocan con mi niño y el sexo con el cacareo de la aventuresca violencia. En Happy Hour de los Poetas de Jonathan Flores y en Quiero ser poeta, en el que intertextualiza el poema Zoom de Federico Irizarry. El de Federico, es decir, él es su maestro, ¿verdad? Que yo sé que todos lo admiran mucho y todos nosotros también. Dice: poetísimos, yo, Federico, poeta menor, ignorante de mi genoma, lavavajilla de dioses. Eso aparece en el libro Kitsch. Y dice el de Jonathan Flores: poetísimos, yo, Jonathan Flores, poeta de teta, ignorante urbano, ladilla de los dioses. En este juego de espejos, ya concluyo, se establece la presencia del matrimonio en crisis como en Perseguido por la maldad de Mani Rosa y en El descenso y los infiernos de Edwin Vázquez. Las frustraciones sexuales como en ella de Edwin Vázquez, qué buen cuento, qué buen relato, Edwin. Los fantasmas del inconsciente como en O, él sigue diciendo que es cero, pero yo digo que es O, de Neftalí Omar Núñez. El cansancio de la rutina, como en Columbiando lágrimas de Jonathan Flores y en Una ávida lectora de Debbie Ortiz. El pánico escénico, como en Hongo Negro TV de Héctor Pérez Babilonia. El hambre y la desesperación, como en Los otros de Sonia Galindo. Qué terrible este relato, qué terrible, qué terrible. En las pequeñas victorias, las grandes derrotas y las ironías de la vida y otros temas que hemos reseñado. Todo el conjunto sobresale por su interés intelectual, audacia imaginativa, agilidad metafórica y destreza verbal. En la publicación en el País de Literatura de Escritores Sureños es un acontecimiento auspicioso. Qué bueno que estamos aquí, hay un buen grupo de personas. Dado el hecho de que en este otro lado, acá en el sur, una vez me dijo doña Isabelita Freire que San Juan era la meca de la cultura, yo me tuve que quedar callada. Ustedes ven todos los días en los periódicos, ¿verdad? Cómo se presentan en el Centro de Bellas Artes, en Guaynabo, en Santurce, en Caguas. Muchísimas representaciones, y aquí ustedes saben que no viene. Una vez dijo Jacobo Morales que no, porque resultaba muy costosa. Y como la gente de la tercera edad, a la que yo pronto me sumo, paga la mitad o no paga, pues pierden. Entonces,
repito, ¿verdad? Este es un acontecimiento auspicioso, hay que auspiciarlo, porque acá en este lado ralean las publicaciones. Yo felicito de todo corazón a sus editores, a Jonathan Flores y a Neftalí Omar Núñez por su iniciativa, y a los escritores, a todos los escritores que conforman esta antología, de quienes escucharemos hablar de hoy en adelante. Me quito el sombrero del alma, de verdad. Me da muchísima pena no haber examinado con detenimiento cada una de las selecciones de esta antología. Hay un relato que es mi favorito, del que no he dicho nada, absolutamente nada, porque yo creo que le quito la magia. Pero quiero decirte a ti, Neftalí Omar Núñez, que lo he comentado con mis estudiantes, y es El Suplantador. ¡Qué buen cuentazo! ¡Qué bueno! Él es tan humilde que hace... Bueno, los felicito realmente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Qué bueno que esto no se me traspapeló, porque mi esposo me dijo, no tienen número y si se te pierden, bueno, lo pierdes.